Hola a todos y bienvenidos a Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En las clases anteriores vimos cómo funcionaba la orden de combinar correspondencia y vimos cómo organizar el archivo de Excel en un documento de un acta de aprobación de un plan de seguridad y rellenarlo automáticamente. En la clase de hoy vamos a ver alguna aplicación más en una memoria y las posibilidades que pueden tener con este sistema de rellenar algunas partes de la documentación de forma automática. Para eso vamos a ver una memoria, por ejemplo, esta que tenemos aquí, en el que pues aparecen los campos que ya hemos preparado como plantilla, en el que van a coger los datos de la tabla de Excel vinculada. Entonces vemos que la documentación está descompuesta, pero cuando se actualice los datos, pues se va a reordenar. Pues tenemos el índice, los encabezados de página, aquí tenemos todos los temas de agentes que van a ir redactando el documento y eso se va a rellenar de forma automática. Lo que no se rellena de forma automática son los antecedentes o algunos datos, por ejemplo el emplazamiento, pues los fichas del catastro las tendremos que poner, aquí hay una serie de datos que se rellenan y otros no, depende de lo que nos interese, y a medida que vayamos metiendo por algunos formularios, pues también se van a rellenar de forma automática, el contenido no, el contenido hay que rellenarlo, pero bueno, nos va a quitar parte de la documentación a rellenar. En la parte de superficie, bueno, pues la parte de superficie no podemos tampoco automatizarla del todo, pero sí que es verdad que podemos vincularla para que los datos de cálculo, aparte que aprendimos a hacerlo en una tabla, cómo hacer las sumas en una tabla y eso, pero bueno, esto depende de cada proyecto, es complicado, pues más fácil hacerlo en Excel y pues tendremos esta tabla en el Excel. De manera que en este archivo que hemos preparado ya, vimos en la clase anterior cómo preparamos esta tabla de datos generales, ahora vamos a preparar nuestro cuadro de superficie. De manera que aquí sí, mediante fórmulas con sus totales y ecuaciones y tal, pues vamos a rellenar todo. Las distintas superficies, las distintas alturas libres, las distintas alturas de forjado y los volúmenes metros cúbicos que vamos a tener en cada habitación. Con lo cual al final tenemos aquí los datos de la superficie útil total, la superficie construida total, el volumen total y las alturas libres máximas y mínimas, que va cogiendo de todas estas alturas que hemos ido poniendo. Esto nos sirve para posteriormente algunos cálculos que vamos a hacer. Entonces esos datos pues los tenemos que copiar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues que lo que podemos hacer es aquí manualmente, porque no tiene sentido rellenarlo con campo, pues será coger todos estos datos, copiarlos y pegarlos aquí. Pegarlo, recordamos que lo vamos a pegar con formato solo texto para que no se altere el formato. Y estos datos pues no van a estar vinculados, no están sumando nada. Simplemente si nosotros nos equivocamos, rectificamos, lo haremos aquí. Con lo cual esta tabla hay que tocarla para que quede igual que esta. Una vez que hemos rellenado esta tabla, bueno, lo primero que vamos a hacer es vincular la tabla que no la hemos vinculado. Vamos a seleccionar de la lista existente, nos vamos al enlace, le decimos que nos enlace la pestaña de vínculo, le decimos la vista previa y ya vemos que ya ha puesto todos los datos que teníamos nosotros organizados en el documento. ¿Vale? Todos los datos de promotor, los encabezados de las páginas también vienen rellenas, es decir, todo esto viene relleno. Otras cosas que podemos hacer también con esto es, por ejemplo, irnos a la parte del cumplimiento del código técnico a la tema de protección de incendio. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una ficha de protección de incendio en el que ya como hemos metido todos estos campos anteriormente, pues nosotros a esta ficha le decimos que lea el campo de superficie en la celda A4. De manera que si nosotros cambiamos esta entrada, pues aquí se actualice y nos rellene estos datos también automáticamente. Y ahora nosotros rellenamos aquí, pues en función del uso, pues la densidad que añadamos y ya esto con una fórmula pues va rellenando la ocupación y el número de trabajadores y así vamos sumando de manera que obtenemos la ocupación máxima y estos datos pues los vamos cogiendo y pegando en una tabla que ya nosotros hemos preparado para que meta esta información, de manera que estas tablas pues las vamos rellenando partiendo de los datos que vamos calculando en el Excel. Es decir, esto no está vinculado y no se actualiza automáticamente, pero podemos copiar y pegar. Al final, pues más cómodo, lo que nos garantiza es que todos estos datos se han calculado
y no están tomados de un proyecto a otro, que generan los problemas de los copia y pega y errores en los datos del documento. Al igual que hacemos esto, podemos hacer también tablas más complicadas. Por ejemplo, podríamos irnos a la parte de justificación del RITE, y aquí en la tabla de cálculo del RITE, pues, por ejemplo, toda esta tabla que se calcula la ventilación necesaria en función de unos parámetros, pues también lo hagamos automáticamente con la tabla. Por ejemplo, pinchamos esta y en esta tabla, pues lo mismo, estos datos están vinculados a las anteriores, la altura libre y el volumen, la ocupación la saca de la ficha de protección de incendios, es decir, que todos estos campos se van autorrellenando y todos estos datos de caudal, pues los vamos sacando de una tabla que hemos preparado en el que decimos, pues que por ejemplo, si el aire es un edificio comercial o residencial, ¿vale? Pues ponemos una X, y si es un ODA2, por ejemplo, pues va a coger unos datos. Es decir, si es un IDA1 y un ODA2, va a coger este dato de los filtros y va a usar unos datos de cálculo basados en esta información. ¿Vale? Es decir, va a calcular tanto litros por persona o por superficie y va a coger estos datos. Y entonces en esta tabla, pues va a rellenar este dato de 0,83, lo va a coger automáticamente de aquí. ¿Vale? Y el dato de 12,50 lo va a coger directamente de aquí. Ya estos restos son operaciones matemáticas y nos va a calcular, en este caso, el caudal máximo que hay que ventilar en el proyecto y por cada una de las estancias y por planta. Con lo cual, esta información nosotros ahora la pasamos aquí y la metemos copiando y pegando las columnas directamente. Con lo cual, estos datos pues no están vinculados, no tienen ningún vínculo, pero están automáticamente calculados en base a estos datos que sí están calculados. Y así nos garantizamos que la memoria se va rellenando con datos reales y con los datos actualizados del proyecto, basándonos todo en la tabla de Excel que hemos preparado. Y con esta historia pues podéis montar todas las tablas que queráis. Al final todo esto lo que hace es que cuando queramos poner este campo de ODA2, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a vínculos y buscar un sitio donde podamos meter ese dato. Aquí tenemos mucho de gente, pero pues llega un momento que se acaba por aquí y empezamos a meter datos. Por ejemplo aquí, pues este campo RITE ODA2 pues será el que nosotros vayamos a poner aquí. Le diremos que nos inserte un campo combinado, buscaremos aquí de todos los campos el RITE ODA y automáticamente ese campo se va a rellenar ya siempre con ese parámetro que ha encontrado en la tabla de Excel. Y con esto terminamos el curso de Word en el que hemos estado viendo cómo hacer este documento con todas las cosas de distintos elementos de tablas, de formatos, de párrafos de texto, de campos, tablas, imágenes y todo, para que sepáis montar una buena memoria, controléis cómo se genera la documentación y pues ya con un poquito de trabajo y de imaginación os hagáis vuestras propias plantillas y vuestros propios documentos. Así que nos vemos en otros cursos. Y si te ha gustado el curso, dale a me gusta y compártelo. Gracias.